¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Mi nombre es Hugo Torres y el día de hoy los acompañaré en estas prácticas que vamos a hacer referente al MC6. Muchas gracias por su asistencia. En el webinar anterior, que fue la semana pasada, el viernes, el ingeniero Jamal Hassan hizo una pequeña presentación del MC6 y pudimos ver el tema de las características que este tiene, tanto como medidor, como calibrador, como comunicador y como documentador. Por ende, en esta oportunidad no alcanzó tiempo la vez pasada de hacer unas pequeñas prácticas con instrumentos reales que tenemos en campo, como presión, temperatura. Adicionalmente, el día de hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio con piachímetros, ¿correcto? Si bien claro está, no tenemos el patrón dentro del MS6 porque los patrones son de presión y patrones eléctricos, pero vamos a poder amoldar las plantillas del MS6 para que de una a otra forma se pueda realizar calibraciones con patrones externos. De igual manera, si ustedes tienen alguna pregunta en el transcurso del webinar, por favor levanten la mano y yo les habilitaré el micro, o en caso contrario, por mensajes, por el chat, y de inmediato yo les contestaré las preguntas que tengan referentes al MC6 y en este caso a la práctica. Si tuvieran también consultas referentes al MC6, algunas características que no hayan quedado claro en el webinar pasado, lo realizan y sin ningún problema lo resuelvo. Para saber que me están escuchando bien, en este caso me gustaría que levanten la mano, por favor, si tuvieran alguna. Muy bien, gracias. Perfecto, entonces me están escuchando sin ningún problema, así que comencemos con las prácticas. El día de hoy las prácticas van a ser de 1 hora. Vamos a intentar hacer todas las prácticas de estos 4 o 3 instrumentos para poder ayudarlos y soportarlos. El primer ejercicio que vamos a hacer es la calibración de un sensor de temperatura muy conocido y muy utilizado en la industria, que es el RTD. Para esta calibración vamos a tratar de hacerla en forma muy automatizada. Vamos a utilizar el MC6, que es el equipo del webinar que se presentó el webinar pasado. Vamos a utilizar el horno generador de temperatura real, que también es de la marca Bimex, pero ustedes pueden tener la marca que tengan en su laboratorio, que tengan en su taller. Obviamente que tenga un puerto de comunicación serial para que se comunique con el MC6 y que tenga el driver de comunicación. Aquí tenemos el horno, tenemos el sensor RTD, en este caso puede ser de 2, 3 o 4 hilos, y el MC6. La conexión es muy básica. Solo conectamos el sensor RTD al MC6 por las horneras, por el puerto en este caso R1, RTD1, y el horno se conecta por un cable de comunicación, sería la USB, hacia el puerto USB tipo A del MC6. ¿Qué ganamos con esto? Ganamos que el MC6 pueda controlar y setear el horno al punto que nosotros hemos fijado en nuestra plantilla de calibración. Antes de iniciar, es bueno siempre retomar un poco de teoría, ¿no? Nosotros sabemos que todo instrumento tiene un poco, nos emite una señal lineal, ¿no? Y que se representa por la fórmula de la recta o de la línea. Esta es la función, correcto, todos conocemos la fórmula, pero tenemos que identificar qué parte de esta fórmula se aplica a nuestros instrumentos. El Y obviamente la salida. Todo instrumento que nosotros manejemos en campo, o la gran mayoría, tiene una salida de miliamperios, ¿correcto? Pero también tenemos instrumentos que tienen salida de frecuencia o salida de pulsos, o en el caso de los presostatos, flujómetros, etc. En este caso puntual se está tratando de llevar de la parte teórica a la parte práctica un instrumento que emite de salida una señal en miliamperios. Lo estándar es de 4 a 20 miliamperios. Tenemos una pendiente, la pendiente se grafica por la resta de los span, tanto de entrada como salida, ¿correcto? Y obviamente la entrada del instrumento, que es en nuestro caso práctico, que va a ser el tema del sensor RTD, va a ser nuestro horno el que va a generar la temperatura real. Esa va a ser nuestra entrada, el punto de consigna que le coloquemos al horno. Y obviamente el B es el cero de nuestra salida.
en la salida de 420 miliamperios, nuestro 0 viene a ser 4 miliamperios. ¿Correcto? En este ejemplo que le estoy plasmando aquí en pantalla, se está colocando un ejemplo de un sensor de presión. ¿Correcto? La salida es de 0 hasta 708 milibares, ¿correcto? Y la salida correspondería de 4 a 20 miliamperios. Como la función y la salida es lineal, va a ser proporcional tanto hacia la entrada como a la salida. 0 va a ser 4 miliamperios, 708 milibares va a ser 20 miliamperios, o el 100% de la entrada va a ser 20 miliamperios, y el 0% de la entrada va a ser 4 miliamperios. Y así va a ser en forma lineal. Por obvias razones, el 50% va a ser igual a 12 miliamperios. Y el 50% en los milibares, en el rango que tenemos de entrada, corresponde a 354 milibares. Así es como se explica la función lineal, ¿correcto? Obviamente nosotros también en campo, en planta, tenemos instrumentos que no emiten una función lineal, emiten funciones cuadráticas y eso a veces nos complica al realizar una plantilla de calibración. Se tiene por entendido que se va a manejar la misma fórmula en este caso de linealidad, como vemos aquí, pero en cuadrática donde veamos X, es decir, donde veamos la entrada del instrumento, se va a reemplazar por el valor seteado, el valor deseado del patrón de la entrada al cuadrado. ¿Correcto? Solamente donde veamos X, coloquemos el valor, pero al cuadrado, o raíz cuadrada, perdón. Eso nos va a dar unos valores de respuesta en la salida, es decir, en los miliamperios muy diferentes a los valores lineales. ¿Correcto? Y esto vendría a ser el cálculo teórico de la salida en miliamperios que tendríamos como resultado de un equipo que emite señal cuadrática. ¿Correcto? Acá tenemos una pregunta, nos indican, ¿el RTD tiene algún protocolo de comunicación o solo de 420 miliamperios? Correcto. Tenemos que identificar primero qué es un sensor y qué es un equipo que emite de 420 miliamperios. Un sensor de temperatura es solamente que tiene contacto con la magnitud física, ¿correcto? Y emite, en este caso el RTD, emite ohmios. En caso contrario, si el RTD tuviera alguna desviación en su lectura de la información de entrada, tendríamos que desecharlos, porque no hay forma de cómo linealizar o cómo mover el cero y el spam de un RTD. Lo mismo ocurre con el sensor de temperatura, que es el termopar o termocupla. Si también están fuera o desviados de su linealidad, no se puede ajustar el cero al spam. ¿Correcto? Ahora, si hablamos de equipos que emiten ya de 420 miliamperios, colocaríamos el sensor más un transmisor. Este transmisor tiene entrada de señal de ohmios en el caso de un RTD, donde vamos a conectar el sensor y va a transformar la señal de ohmios a señal de 420 miliamperios. Existen en el mercado también transmisores que emiten, es decir, conectamos como entrada el RTD y nos sale 420 miliamperios en protocolo HART, o en Profibus PA, o en Fibra Foundation, ¿correcto? Si hablamos como solamente sensor, estamos refiriéndonos al equipo, en este caso al elemento que está conectado directamente con la magnitud física y te emite una señal primitiva, ¿correcto? En el caso de los termopares o termocuplas son los milivoltios. En el caso de los RTDs, de la familia de los RTD, estamos hablando de los ohmios, ¿correcto? Y el RTD más usado en la industria, el más común de encontrar, es el PT100 o el PT1000, ¿correcto? Que son de platino. Espero haber aclarado tus dudas. Solamente tenemos que escoger bien el transmisor que vamos a trabajar y transformamos la información de ohmios que nos emite el RTD a una señal de 420 miliamperios, puede ser también de 0 a 10 voltios, puede ser señal HART, puede ser señal Profibus PA o Fibra Foundation, como lo desees. Espero haber aclarado tus dudas. Como continuamos con la mini parte teórica, tenemos que tener en cuenta eso. Primero, para poder realizar o crear una buena plantilla de calibración, debemos entender qué puntos de calibración vamos a tener. ¿Correcto? Entonces, si va a ser 5, 6, 8, 11. Ahora, una plantilla de calibración, ténganlo por seguro, que mínimo debe ser 3 puntos. 0, 50% y 100%. En el caso que vemos en la pantalla, podría haber sido 0 milibares, 354 milibares y 708 milibares. Con esos 3 puntos yo puedo
tener una noción de que mi instrumento está teniendo una salida lineal, ¿correcto? O cuadrática en este caso, para este ejemplo. Ahora, ¿basta solamente 3 puntos para hacer una calibración? En realidad no. Necesitamos tener más de 5 puntos, o mínimo 5 puntos si queremos hacer un contraste de un patrón con el instrumento en forma eficiente. ¿Podemos trabajar con 3 puntos? Sí se puede trabajar como 3 puntos, pero eso sería hacer una verificación rápida del instrumento si está emitiendo una señal lineal o corresponde los valores teóricos con los prácticos. Pero lo recomendable en este caso, y siempre lo recomiendo, que sean más de 5 puntos o como mínimo 5 puntos. Y para poder hallar si es que el instrumento tiene un error de histéresis, es siempre bueno hacer los puntos de calibración subiendo y bajando. Es importante. Eso es de suma importancia realizarlo en planta. Pero si estamos con el tiempo y queremos hacer algo rápido, solamente queremos verificar si el sensor está trabajando bien, solamente podemos hacer 3 puntos y es obligatorio hacer subida y bajada para ver el tema de histéresis, tanto en los sensores de temperatura como en los sensores de presión. ¿Correcto? Espero haya quedado un poco claro, espero haya aclarado algunas dudas que hayan tenido referente a la linealidad de un instrumento y por qué es importante. Si tuvieran alguna duda, como les dije, pueden levantar la mano o escribir un chat y de inmediato le respondemos. Aquí vemos el MC6. Como les comenté y como se presentó el MC6 en el webinar pasado, y para los que no estuvieron, se presentaron todas las opciones del MC6. Voy a hacer una introducción realmente rápida. Tenemos opción medidor, calibrador, documentador, registrador de datos, que es importante para poder ver y supervisar la información del instrumento en un tiempo determinado de trabajo. Y el comunicador, que nos da la facilidad de poder comunicarnos con equipos HAR, ProFieldSPA y Fieldglass Foundation de forma inmediata. Para dar un ejemplo muy claro, si nosotros estamos calibrando un instrumento HAR, ¿correcto? Y vemos alguna desviación en el instrumento, entonces tenemos que mover el roll span o mover la linealidad o ajustar el offset o ajustar algo del instrumento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si fuese una calibración estándar con un equipo estándar convencional, tendríamos que desconectar el calibrador, conectarnos a un modem HAR, ¿correcto? Por el Padware o con un modem externo o con un handheld que tenga comunicación HAR. ¿Y eso dificulta mucho la calibración? Sí, porque tenemos que estar desconectando, llevando extensiones, llevando una laptop, llevando en algunos casos algunos equipos adicionales que en campo a veces es un poco engorroso llevar, ¿correcto? En este caso el MS6 te facilita esa práctica en campo. Te facilita, ¿por qué? Porque ya tienes el comunicador integrado. Simplemente haces un cambio de opción y configuras y nuevamente haces el otro cambio de opción y continúas con las calibraciones y contrastes con el patrón. ¿Correcto? Para el caso práctico, como el que vimos al inicio, va a ser en RTD. Nos estamos conectando a estas forneras de aquí de R1, ¿correcto? El sensor que tenemos ahorita en laboratorio es un sensor RTD 3 hilos, un PT100, con un alfa de 385. Y nos estamos conectando al horno por medio del puerto USB de comunicación. Es decir, mi horno, el que tengo yo ahorita, tiene comunicación para que el MC6 lo pueda comandar en forma remota. ¿Y dónde se conecta? Por la parte derecha del MC6. Bueno, mirando de frente al MC6, por la parte derecha tenemos puertos de conexión, que también se explicó el webinar pasado, y uno de esos puertos es el USB tipo A, donde nos conectamos al horno. La opción de calibrador documentador que se trabajó en ese momento, se crearon varias plantillas. Una de las plantillas fue un transmisor de presión, un sensor de temperatura y un sensor RTD, que en este caso yo le he creado para el ejemplo. Vamos a ver un poco la plantilla que lo desarrolló el ingeniero Jamal. Vamos a ver las características que tiene. Obviamente en este ejemplo, en el ejemplo que el ingeniero quiso dar en ese momento, se tuvo que hacer una entrada tecleada. ¿En qué momento se usa una entrada tecleada? Una entrada tecleada se usa cuando el horno que tenemos o nuestro generador de temperatura que tenemos, temperatura real, no tiene comunicación con el MC6. En este caso, si mi horno está en 100 grados, yo tengo que teclear en la plantilla que aparece en el MC6 100 grados. Si mi horno está en 101 grados, 101 grados. Lo que el horno me designe, tengo que yo colocarlo en mi MC6. Obviamente el horno o el generador de temperatura real que tengamos en campo debe estar certificado para que los valores que nosotros introduzcamos al MC6 sean reales.
Ahora, ¿qué ocurre si es que nosotros ya contamos con un horno que tiene comunicación con el MC6? ¿Qué hacemos? Solamente entramos a la opción de teclado donde aparecen todas las opciones y como ya está conectado en el puerto USB de nuestro horno, se habilita esta opción, controlador de temperatura, ¿correcto? Le damos clic y detecta nuestro horno y automáticamente lo introduce en su plantilla de calibración, ¿correcto? Tenemos la entrada, vamos a ponerla el vistazo rápido para tener solamente 6 páginas de consumo, las básicas, ¿correcto? Tenemos aquí, la entrada que ya hemos conectado al horno, es decir, el MC6, de acuerdo a los puntos de calibración que le coloquemos, va a comandar al horno, lo va a setear al horno. Tenemos la salida, obviamente, salida de RTD, salida de ohmios, es un PT100 385, ¿correcto? Y lo vamos a conectar en el puerto R1, que es en la parte de aquí. Porque también tenemos un puerto R2 que en la práctica siguiente vamos a hacer un grupo de calibraciones para que vean que el equipo puede hacer 2 calibraciones al mismo tiempo, ¿ya? Entonces nos estamos conectando en el puerto 1, el R1, estamos poniendo los puntos de calibración, o en este caso los rangos de entrada y de salida. Como estamos generando temperatura real, necesitamos leer la temperatura que nuestro RTD va a emitir, ¿correcto? El MC6 no detecta ohmios, pero en la pantalla de visualización te va a indicar grados centígrados. Por ende, si nuestro horno calienta a 27 grados centígrados, la entrada, que es nuestro horno, la salida tiene que ser reflejada también con 27 grados centígrados, que es el valor óhmico que nos está enviando el RTD, pero el MC6 lo está convirtiendo a grados centígrados. De igual forma, en el rango máximo, estamos colocando 30 grados de entrada y tenemos que tener una lectura de 30 grados exactamente, ¿correcto? Transferencia lineal, aquí es donde vimos el tema de la función de transferencia, la cuadrática, que es lo que yo proyecté en el Excel, ¿correcto? Tenemos también al cuadrado y así, varias funciones de transferencia de instrumentos especiales, porque hay procesos o hay momentos en la producción donde no necesitamos un instrumento lineal, porque nuestro proceso es variante, ¿correcto? Un caso muy específico para utilizar raíz cuadrada, en este caso como función de transferencia, son los flujómetros por agujero, ¿correcto? Donde dependemos mucho del flujo que va a pasar o del tipo de fluido que va a pasar dentro de este flujómetro para poder detectar. Por eso algunos equipos tienen, vas a configurar la salida lineal o raíz cuadrada. Entonces nosotros escogemos de acuerdo al fluido que tenemos en campo, ¿correcto? Para este caso, un RTD es lineal. Los sensores y el estándar de los sensores RTD y termocupla son lineales. Por eso nosotros tenemos muchos tipos de termocuplas en el mercado y muchos tipos de RTD en el mercado. Porque cada uno cumple con un rango específico donde en ese rango va a ser lineal. Si excedes ese rango, vas a tener ya no una respuesta lineal, sino una respuesta diferente a la línea. ¿Correcto? Entonces, continuemos. Al momento de nosotros ya conectar el controlador de temperatura, la opción que se habilita es la opción de aceptación automática. Es la única opción diferente a la plantilla anterior que Jamal hizo en su presentación. Tenemos aceptación automática. En este caso, como el MC6 está controlando al horno, él detecta que el horno ya llegó al set point deseado, imaginemos 27 grados. Él espera un tiempo de estabilización para saltar al siguiente punto y el M6 configura al punto de 50% de mi plantilla y así hace todos los puntos. ¿Le podemos dar un tiempo de retardo a esta aceptación? Sí, y lo damos en segundos, 160 segundos, 300 segundos, 400 segundos. Nosotros colocamos el tiempo de retardo de aceptación del punto de acuerdo a la estabilidad de nuestro sensor. ¿Correcto? Si nuestro sensor demora, tiene un retardo en la medición de, no sé, 60 segundos para poder estabilizarse, entonces colocamos 60 segundos, 120 segundos, 300 segundos, etcétera. Para el caso práctico, en este caso, vamos a colocar 15 segundos para que ustedes vean la eficiencia del equipo y tenemos que habilitar o dar de alta aceptación automática. Tenemos los puntos. Ahora, tenemos dos formas de cómo medir o cómo dar los límites de error en nuestra plantilla de calibración. Los límites de error lo podemos dar tanto como el porcentaje del spam, el porcentaje de lectura
o las unidades de ingeniería, ¿correcto? Y podemos tener referencias diferentes, ¿correcto? Una referencia de la salida de instrumento, de la entrada de instrumento o la entrada proyectada, la entrada ideal que nosotros deseamos. Lo convencional y lo estándar es que siempre se cree una plantilla con la referencia de error de la salida del instrumento, porque a nosotros nos interesa conocer si el valor que está midiendo real de la magnitud física, tanto sea presión, temperatura, pH, etcétera, corresponde linealmente a una salida de 420 mA, porque nosotros, como instrumentistas, como personal de automatización, vamos a trabajar con la señal de 420 mA. Es por eso es importante siempre ver si la correspondencia es lineal de la entrada versus la salida. ¿Correcto? Entonces siempre vamos a colocar, bueno, no siempre, pero de acuerdo al proceso que ustedes tienen, y es lo más convencional y lo más estándar, colocar la salida del instrumento, que son los miliamperios que trabajamos, y porcentaje de error en spam, ¿correcto? Para el caso práctico de ahora, como nuestro sensor va a emitir, tiene una entrada de magnitud física que es temperatura, tiene una salida que es ohmios, obviamente, pero el equipo lo publica como grados centígrados, vamos a trabajar con unidades de ingeniería y en la salida. ¿Eso en qué nos va a facilitar? Que ya los límites de errores no lo vamos a ver en porcentaje, no tenemos que hacer un cálculo matemático para saber en cuánto corresponde un grado centígrado en porcentaje de acuerdo al spam que tenemos del sensor. Ya lo vamos a identificar como grados centígrados. Entonces, el límite que yo pongo es más o menos un grado centígrado que puedo tener como error en mi sensor. Obviamente ustedes van a poder colocar el límite de error del sensor máximo y mínimo de acuerdo a su experiencia en planta. Si ustedes en planta ven que el sensor puede tener 5 grados más o menos de error, lo colocan, 0.5 si quieren más exactitud, etcétera, etcétera. Pues después colocamos algunos límites para configurar, colocamos algunos comentarios, ¿correcto? Que eso ya se hizo la semana pasada, colocamos el valor o la información del sensor, del instrumento, y listo, se acabó. Lo único diferente que hemos hecho en la plantilla anterior es que debemos conectar el horno, ¿correcto? Eso habilita la situación automática y he explicado un poco sobre los límites de error que podemos colocar en la plantilla del MC6. Ahorita estamos creando una plantilla en el MC6. Una vez que salimos, imaginemos, el ejecutante va a ver el código. Si nosotros le decimos, señor, tiene que hacer la calibración del instrumento RTD TT01, entonces él va a entrar a la plantilla, le entregamos el MC6, él entra, calibrador documentador, ubica el sensor, habilita el sensor, obviamente le sale un mensaje de advertencia porque la plantilla fue configurada con eso, le dice, cuidado, el vapor es muy alta presión, imaginemos, damos check y nos sale la plantilla. En este caso vamos a poder ver que el mismo equipo te dice que debes conectar un horno por el puerto USB, ¿correcto? Y conectar tu sensor de temperatura por el puerto R1. Y te da los rangos y una información rápida de la plantilla. El ejecutante tiene que dar de alta y comienza con la calibración. Damos iniciar y el equipo, como está conectado directamente con el horno, lo está comandando. La temperatura que vemos en la pantalla superior izquierda es la temperatura que corresponde al horno, a nuestro horno en este caso Bimex, pero también puede ser otra marca. Y la temperatura que vemos en la pantalla superior derecha es la temperatura de nuestro patrón eléctrico, es lo que estamos leyendo del sensor, ¿correcto? Los puntos de calibración que se hizo de esta plantilla son 3 puntos subiendo. Como estamos yendo de 27 a 30, el primer punto va a ser 27 grados, que lo vemos en la parte inferior derecha, ¿correcto? Y la salida proyectada en este caso también tiene que ser 27 grados. El equipo, en este caso el MC6, va a esperar que haya una estabilidad tanto de la entrada como de la salida para aceptar automáticamente el punto, ¿correcto? Una vez que encuentra la estabilidad, comienza el conteo regresivo. Hace un conteo regresivo de los 15 segundos que le hemos seteado y salta al siguiente punto. ¿Hasta ahí tienen alguna duda, alguna consulta? Pueden levantar la mano o escribirme por el chat. ¿Han tenido ya una experiencia ustedes de calibrar, en este caso los equipos de RTDs con algún calibrador? Hablemos un poco del beneficio que nos tendría, ¿no? Mientras vamos haciendo esta calibración, que son 3 puntos bien cercanos. El beneficio que nos trae en horas hombre el momento de hacer una calibración con un horno que tiene comunicación.
El beneficio puntual que tenemos es que ya no necesitamos que un personal esté al costado del horno viendo que la temperatura se estabilice y seteando punto por punto. ¿Correcto? Eso, un horno, en este caso una plantilla de calibración, son de rangos realmente considerables. Estamos hablando de rangos que van desde 0 a 100 grados, desde 50 hasta 150 grados, etcétera, de acuerdo a los rangos configurados que ustedes tengan en sus instrumentos de temperatura. Pero, ¿qué sucede si es que su plantilla es de 11 puntos y el rango va de 0 a 250 grados? Y tener un personal solamente para que esté seteando el punto de consigna del horno es un poco costoso, ¿correcto? Entonces, por ende, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que siempre buscar una solución práctica, una solución donde nosotros dejemos al equipo, el MS6 y el horno trabajando, ir a hacer otras labores, hacer mejoras, etcétera, en planta, y al momento de regresar, bueno, calculando 2-3 horas que demora ejecutar la plantilla de calibración, regresamos en ese tiempo y vemos si la calibración fue aceptada o no aceptada. Si nuestro instrumento, nuestro sensor tiene que ser configurado, o en este caso, si es un sensor RTD primitivo, un elemento sensor RTD, desecharlo, o si fuese termocupla. En la pantalla vemos que ya está llegando a su temperatura, el horno todavía no se estabiliza. Hemos escuchado un pequeño pitido que es el horno ya llegó, ¿correcto? Y nosotros vemos que en la parte inferior, en aceptación de lectura, ya comienza a tener un conteo regresivo. Como le pusimos 15, ya está en 8, 7, 6, y al llegar a 0 va a saltar al segundo punto de calibración, ¿correcto? Él aceptó ese punto y salta automáticamente el punto. Nosotros no hemos tenido que teclear nada, nosotros no tenemos que haber aceptado manualmente la temperatura. El horno se autocorrige y comienza a subir. El segundo punto proyectado en la plantilla, porque han sido 3 puntos, iniciando desde 27 y el punto máximo 30 grados, es 28.5, que corresponde al punto del 50%. ¿Correcto? Desde ahí nos estamos dando cuenta que ya es práctico trabajar con este equipo. En realidad es muy sencillo. Lo único que tenemos que tener es un buen conocimiento de cómo crear la plantilla de calibración. En eso nosotros lo podemos asesorar al 100%. Acuérdense que las tolerancias de los límites de error de cada instrumento es diferente de acuerdo a su proceso. Pero si ustedes quieren hacer una calibración primitiva del sensor teniendo en cuenta los CMP, bueno, ahí sí tienen que tener el datasheet del fabricante y hacerlo calibración bajo las características que el fabricante da. Pero si ustedes van a hacer la calibración de un sensor de acuerdo a las características que ustedes tienen en planta, el límite de error ustedes lo colocan de acuerdo a su experiencia, de acuerdo al conocimiento que ustedes tengan del proceso, pueden colocar los límites al valor que ustedes deseen, tanto en porcentaje de spam como en unidades de ingeniería, ¿correcto? Vemos que ya está llegando, el horno ya está de 28.44 y la temperatura del sensor, la salida de nuestro sensor RTD está llegando en forma casi paralela. Vemos que está situada en un buen punto, no vemos que está en un gran error. Hemos puesto un porcentaje, 2% de error de spam, correcto. Igual el error se grafica numéricamente en la parte superior de la pantalla, correcto, y nos indica que la salida es en unidades de ingeniería. Ya se habilitó el tiempo regresivo que tenemos del MS6, correcto. Solamente está esperando estabilidad en el horno, porque el sensor de salida ya está estable. Una vez que se encuentra estabilidad en el horno, ya va a comenzar a tener el conteo regresivo. Si hasta ahí tienen alguna consulta, quieren dar alguna acotación, quieren referente al sensor, al elemento o al procedimiento que estoy ejecutando, por favor, indíquenlo, que podemos tomar este tiempo que se está tomando el MS6 en hacer la calibración automática para poder trabajar. Voy a habilitarle el micrófono, señor Jorge Riquelme. A ver, por favor. Lo escuchamos. Wow, su micrófono no lo puedo habilitar. No sé si usted lo puede. Wow, no puedo. Parece que usted también ha forzado. No sé si me puede hacer la pregunta por el chat. No puedo habilitarle su micro desde aquí en forma remota. Sé que tiene un pequeño problemita ahí. Ahí está, perfecto. Ya se habilitó. Lo escuchamos, ingeniero Jorge. Dígame.
Mira, tengo una consulta. Lo que pasa es que nosotros tenemos un calibrador, Ya, el MS6, y el horno patrón. ya. Ya es marca Fluke. Y quiero saber cómo obtener el drive para hacer el control. Muy buena pregunta. Nosotros, como Bimex, en realidad, podemos darle el driver, que es un driver, es una actualización, es un upgrade que ustedes hacen al MS6, ¿correcto? Obviamente tienen que contactarse ustedes, son de Colombia, contáctese con su proveedor local, o si desean por medio de nosotros, si nosotros nos conectamos con su proveedor local, y ustedes habilitan el driver. Ahora, lo único que tenemos que tener en cuenta es que el horno tenga un puerto de comunicación. Si tiene el puerto de comunicación y el driver está dentro de nuestros drivers habilitados para poder conectarnos, nosotros lo podemos proveer, ¿correcto? Entonces, sí se puede. En Fluke tenemos, creo, no me acuerdo ahorita exactamente el código, pero sí hemos tenido varios proyectos que nos hemos comunicado con hornos General Electric, hornos Fluke y hornos Ametec y no hemos tenido ni un problema. Sería bueno que te comuniques, si deseas, te puedo enviar al culmino de este correo, bueno, de este webinar, perdón, más información sobre los equipos con los que se pueden conectar. Y tú, bueno, ya lo habilitas ves el modelo que tienes y vemos si es compatible o no. Espero haber eh, quitado la duda que tienes y esperemos que vaya a buen puerto este proyecto que tienes de hacer una automatización en tus calibraciones de temperatura. Como vemos en pantalla, ya estamos llegando al último punto de la calibración, que es el 100%, que es 30 grados centígrados. Nuestro horno ya está llegando, le falta 0.04 grados centígrados para llegar. Estamos hablando de un horno de alta precisión, horno de generación de temperatura real. Y por lo visto, por los dos primeros puntos, tanto el 0 y el 50% de nuestro RTD, estamos trabajando en forma óptima. ¿Correcto? Así que el sensor está óptimo, está muy bien, así que podemos ya instalarlo en planta o conectarlo directamente a nuestro transmisor para tener una salida de 4 a 20 mA hard o profi. Ya hemos llegado, ya se habilitó el contador regresivo. Espera que se estabilice la entrada para que comience el conteo regresivo y así saltar hacia el último punto y nos dé el resultado final de nuestra calibración. ¿Correcto? Si solamente en 3 grados, por la alta precisión que tenemos en el horno, nos hemos demorado aproximadamente unos 5 o hasta 6 minutos, imagínense ustedes cuánto se demorarían en una calibración de 5 puntos de un rango de 0 a 100 grados. Entonces para ustedes también va a ser un poco engorroso, ¿no? Tener un personal dedicado un día completo a solamente estar seteando el horno durante un día o medio día, ¿correcto? Para ustedes también es una mano de obra menos, una mano técnica menos que les puede ayudar en otras opciones, ¿correcto? Ya captó el último punto, hizo el conteo regresivo y nos sale un mensaje. En este caso, la calibración es aceptada y no necesita ajustar. No hemos superado los límites que nosotros hemos colocado anteriormente en la plantilla, así que podemos ya instalarla. Si deseamos, vemos los resultados aquí en plantilla, ¿correcto? En el mismo MS6, podemos setear el calibrador o la persona que hizo la calibración, en este caso Hugo Torres, que soy yo. Vamos al otro resultado, podemos verlo tanto gráficamente los resultados como digitalmente, ¿correcto? Y ahí tenemos un porcentaje que representa el error, ¿correcto? Y listo. Como está aceptada, lo vamos a guardar. Ahora, ¿cómo guardamos la información? Lo podemos guardar de dos opciones. Guardamos cómo encontramos o guardamos cómo dejamos. Si el instrumento es la primera vez que estamos tocándolo ahora, salió recién de taller y perdón, de almacén y lo estamos haciendo un pequeño contraste, lo guardamos como encontramos, porque lo hemos encontrado. Si el equipo hubiese sido un equipo con tarjeta electrónica donde podemos mover el cero y el spam, y lo hubiésemos encontrado en pésimas condiciones, hubiésemos primero guardado esos resultados pésimos como encontramos, ¿no? Donde la calibración no fue aceptada. Y después del ajuste, después de mover el equipo, el cero, el spam o la linealidad, hacemos una segunda calibración, un segundo contraste y a partir de ahí podemos guardarlo si todo está en óptimas condiciones, todo está aceptado, como dejamos. Entonces ya tenemos para el tema de auditoría interna dos resultados. El resultado de cómo estuvo antes del ajuste y cómo estamos en el ajuste. ¿Correcto? Sí, no se preocupen. Los videos se están colgando después de un par de días en el canal de Controlware de YouTube.
Si desean lo pueden ver por ahí o se le manda el link del canal para que ustedes los puedan ver. ¿Correcto? Entonces, como encontramos, damos check y listo. Entonces ya guardamos la calibración de este equipo. Salimos, obviamente dice que tenemos que limpiar el área después de hacer la calibración y listo. ¿Correcto? Salimos. Entonces, nos damos cuenta que en nuestra plantilla aparece el check verde. Quiere decir que ese resultado o los resultados que se encuentran dentro de ese tag, dentro de ese instrumento, están aptos. Y me conecto con el software, en este caso el CMX, y descargo la plantilla para luego poder imprimirla o gestionar la información. Hablamos también un poco, y vamos a ser un poco ágiles en esto, en el tema de hacer grupos de plantilla. Nosotros, en el tema de temperatura, se nos hace engorroso hacer una calibración para un sensor, otra calibración para otro sensor, una tercera calibración para otro sensor, y así estamos dilatando el tiempo. ¿Correcto? Entonces, estamos de una u otra forma perdiendo el tiempo, en pocas palabras, entre comillas. Bimex pensó en una solución para esto. La solución realmente es práctica, se hacen grupos de calibración. Creamos en este caso, tanto en el CMX, que es el software de gestión del Bimex, o en el MS6, las plantillas de los instrumentos que vamos a calibrar. En este caso, para este ejemplo, tenemos dos instrumentos, ¿correcto? Los dos son RTD, los dos necesitan del horno para poder contrastar con el patrón eléctrico del MC6. Seleccionamos uno que es el RTD TT1, que es el que acabamos de ejecutar. Damos a instrumento, perdón, disculpen. Salimos de aquí. Generamos un nuevo procedimiento, que en este caso el nuevo procedimiento será grupo. Entonces entramos a las plantillas, como hemos visto ahorita, vamos a la opción de configuraciones, vamos a crear nuevo, como si fuésemos a crear un nuevo equipo, ¿correcto? Pero vamos a grupo. En grupo, vamos a seleccionar qué plantillas de toda la gama vamos a querer involucrarlas todo en un solo tiempo. En este caso vamos a colocar el RTD, que es el que yo he creado, ¿correcto? Nos sale este símbolo para poder seguir agregando instrumentos, el símbolo azul, damos check, y damos la segunda plantilla que ha sido creada por el ingeniero Jamal, check. Entonces con esto ya tenemos dos plantillas que vamos a ejecutar. Si deseamos insertar en este grupo de plantillas de ejecución de calibración una nueva, colocamos aquí en este símbolo y vamos añadiendo plantilla tras plantilla. ¿Correcto? Si queremos ver las plantillas, aquí en los cursores de flecha hacia arriba y flecha hacia abajo, podemos navegar entre las dos plantillas que vamos a ejecutar. ¿Correcto? Primero se ejecuta el RTD-TES y luego se va a ejecutar el RTD-TT01. Pero se van a ejecutar en forma simultánea. No quiere decir que termina una calibración y después se ejecuta la otra, sino los dos al mismo tiempo. Eso también me da eficiencia en el trabajo del horno, porque el horno va a tener un rango de trabajo, temperaturas bajas y temperaturas altas. Entonces vamos a poder recorrer todo el rango. Para este ejemplo, la primera plantilla va a ejecutarse desde 27 hasta 29 grados y la segunda plantilla va a ejecutarse desde 27 a 30, como ya lo hemos visto. Entonces vamos a dar check. Damos check, damos iniciar, ¿correcto? Como se hizo en el otro ejemplo, solamente vamos a hacer 2 puntos o 3 puntos porque obviamente estamos combinando dos plantillas, por ende el tiempo de ejecución va a ser un poco más prolongado y no queremos perder, ya estamos a media hora o a 20 minutos de culminar este webinar, ¿correcto? Pero quiero que vean los dos primeros puntos. Entonces, el equipo primero va a setear el MS6, el MS6 va a setear al horno a 27 grados centígrados, que es el primer punto de calibración, el 0% de nuestro rango de entrada y de salida, ¿correcto? Para este caso fortuito va a ser el mismo punto para los dos sensores, ¿correcto? Ahora, el segundo sensor RT, ¿dónde me estoy conectando? Me estoy conectando en el puerto R2. En su momento, en el webinar anterior, el ingeniero Hassan indicó que tenemos dos puertos para RTD. Así como tenemos dos puertos para termopares o termocuplas, tenemos dos puertos para RTD. Este, que es por cable de TES, y el de aquí, que es un conector especial, una extensión especial de Bimex, pero que nos da como resultado 4 bananas para poder conectarnos nuestro RTD, sin ningún problema. Por ende, podemos hacer dos calibraciones al mismo tiempo de dos RTDs o dos termocuplas. Y si tenemos dos termocuplas y dos RTDs, podemos hacer de 4 plantillas al mismo tiempo. Ahora, si ustedes se consultan o preguntan
si se puede hacer una calibración de equipos HAR al mismo tiempo de temperatura, sí, se puede. Mediante el protocolo HAR podemos hacer 3, 4, 5, 6 instrumentos HAR al mismo tiempo, si fuesen de temperatura, sin ningún problema. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver, ya estamos en el primer punto. En la parte inferior indican que tenemos dos plantillas para ejecutar. Estamos ejecutando la primera. Ya se habilitó el contador regresivo. Estamos esperando que se estabilice nuestro horno. Si tuvieran una consulta por ahí, no habría ningún problema. Si tuvieran casos de éxito con sus MS6, con sus hornos, sería interesante que lo indiquen también. O si tuvieran alguna duda del manejo del MS6 que ustedes ya lo tienen en campo, si es que lo tuvieran, sería excelente. Ya hace el conteo regresivo, se estabilizó la temperatura del horno, que es exactamente a 27 grados centígrados. Y luego va a ser, nos damos cuenta con el nombre superior RTD Test, que es la primera plantilla que está ejecutando. Al momento de ya saltar al segundo punto, no salta al segundo punto de la primera plantilla, salta al primer punto de la segunda plantilla que vemos aquí abajo, que corresponde al RTD TT01. Entonces, en pocas palabras, estamos haciendo la calibración de dos sensores de temperatura al mismo tiempo. Si antes hacerlo independientemente nos demoraba todo un día completo, en este caso nos va a demorar, aparte que va a ser en forma automática, aproximadamente 4 a 6 horas, depende de los rangos y de los puntos de calibración que ustedes tengan en campo. ¿Correcto? Entonces estamos haciendo un trabajo eficiente al 100%. Y lo bueno es que los resultados se guardan en el MS6. No tenemos que estar apuntando absolutamente nada. Va a estabilizarse, todavía no se estabilizó, como hizo un salto abrupto, está esperando estabilizar la temperatura del segundo sensor, que es el primer punto, ¿correcto? Y en la plantilla que nosotros ejecutamos de calibración hace unos instantes, nos dimos cuenta que los puntos eran 27, 28.5 y 30. En la segunda plantilla estamos hablando de entre 27 a 29, es decir, mi segundo punto va a ser 28. Entonces, el equipo, el MS6, de acuerdo al orden que ustedes coloquen del grupo de plantilla, va a ejecutar el segundo punto. En este caso va a ser el 28, el más próximo. Así estamos mejorando la eficiencia de nuestro horno. No lo estamos haciendo calentar y luego enfriar en forma abrupta, ¿correcto? Ya aceptó mi segundo punto de mi primera plantilla, ¿correcto? Perdón, el primer punto de la segunda plantilla. Ahora va a saltar al segundo punto de mi primera plantilla, del número 1. ¿Correcto? Que en este caso es 28 grados centígrados. Y así ustedes pueden hacer todas las automatizaciones de temperatura que tengan en campo, pueden calibrar más sensores de temperatura o transmisores de temperatura que tienen en campo. Si antes hacían unas 3 diarias, ahora van a poder hacer 6, 8, hasta 10. Depende de las plantillas y depende de los equipos que ustedes tengan en campo, que es importante. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Voy a poner en stop esta ejecución de calibración. Quería solamente que vean cómo es la interacción entre las dos plantillas. Ustedes pueden tener muchísimas más plantillas y así mejorar la eficiencia en sus calibraciones. Voy a colocar stop. Rechazamos la calibración. Sí, rechazamos todo. Correcto, damos atrás. ¿Correcto? Hasta ahí hemos hecho un ejemplo claro de lo que es un instrumento de temperatura. Hemos hecho grupos, ¿correcto? Hemos hecho sensores solos y hemos hecho dos tipos de sensores, dos RTD, que es la opción de grupo, ¿correcto? ¿Yo puedo tener más? Sí, obviamente puedo tener más. Tengo que ver también si es que hay espacio en el inserto del horno para poder trabajar. Entonces esos son limitantes más físicos que de tecnología, porque tenemos la tecnología para poder hacerlo. ¿Correcto? Para el segundo ejemplo de grupo hemos conectado de esta forma. Uno en el R1 y el otro en el puerto R2, que es una extensión especial de Bimex. ¿Correcto? Lo mismo podríamos hacer para una termocupla o para cualquier otro instrumento de salida de 420 mA con protocolo HAR. Nuestro tercer laboratorio, ¿no? Ya estamos casi con el límite de tiempo. Nuestro tercer laboratorio nos va a indicar cómo hacer la calibración con un instrumento de presión, cuál fuese, ¿correcto? Si nosotros vamos y tenemos en planta ya lo que son las bombas manuales generadores de presión, ¿correcto? Tenemos en nuestro MS6 un módulo interno de presión, entonces ya podemos hacer una calibración
de un instrumento de presión. Se conecta de la siguiente forma, se debe tener una manguera especial con una conexión tipo T, para que una vaya hacia la generadora de presión y la generadora de presión, que es una bomba manual en este ejemplo, vaya al instrumento y al patrón. En pocas palabras, la misma presión que estoy generando va a ir al instrumento y al patrón. Si el patrón lee un bar, quiere decir que al instrumento le está llegando un bar. Y así podemos hacer ya nuestra linealidad desde nuestro instrumento. ¿Correcto? Vamos a ver ahora un rato. Este es el MC6. Estamos ahorita con un instrumento de presión que el rango seteado y configurado es de 4 a 20 miliamperios. El patrón que estamos colocando es interno del MC6 que se ubica en esta posición. ¿Correcto? Es un patrón de 0 a 20, de menos 1 a 20 bares. ¿Correcto? Vamos a ver la plantilla que se creó en ese momento. Correcto, así lo tengo que conectar. Conecto mi bombita, conecto al módulo de patrón interno y en la lectura de 4 a 20 miliamperios con fuente O. Iniciamos calibración, correcto. El equipo está en 4 miliamperios. Vamos a hacer una revisión rápida de los puntos de calibración de los rangos, de 0 a 5, de 4 a 20, y mis puntos de calibración son 3 puntos. Eso es lo único que quería conocer. Eso también indica aquí en la pantalla principal, ¿correcto? O en el caso que ya estemos ejecutando, como en este caso ya vamos a ejecutar la calibración, podemos ir a Info y en Info también nos dice la información. No tenemos que estar saliendo de la aplicación y perdiendo pasos de calibración que ya hemos ejecutado, ¿correcto? Muy bien. Entonces hacemos el primer punto, está con aceptación automática en 5 segundos y aceptó el primer punto. El segundo punto nos dice que tenemos que llegar a 2.5 bares. Estamos generando con nuestra bombita manual. Estamos casi cerca, aproximadamente. A ver si llegamos a la presión deseada. Correcto. Entonces, ya hemos llegado a 2.5 bares que corresponden aproximadamente en 12 miliamperios. Tenemos un pequeño déficit que es de 0.5 miliamperios, pero con las tolerancias que hemos colocado no existe ningún problema. Ahora tenemos el tercer punto que me pide la plantilla de calibración es 5 bares. Entonces vamos a amplificarlo hasta 5 bares y esperar que se estabilice. Bajamos un poco con el fino de nuestras bombas y listo. Como se dan cuenta, nuestro módulo de presión interno tiene muy buena resolución. Podemos leer minibares sin ningún problema. Y tenemos módulos más pequeños para leer ya con mucha precisión el tema de presión. Y con un rango de menos 1 a 20 tenemos muy buena precisión en este caso. Columnas de agua podemos leerlo sin ningún problema. Vemos que es casi lineal, de 5 bares a 20 miliamperios, y nos dice que la calibración ha sido aceptada. Lo único que hacemos es guardar, en este caso como lo hemos encontrado, y listo, se acabó. ¿Se agilizó bastante la calibración? Sí, porque la información la estamos guardando dentro del equipo, ¿correcto? Que luego lo vamos a mandar al MC6, perdón, al CMX, que es software de gestión, o lo imprimimos por el Logical, que es un software del web de BIMEX. Hasta ahí ya hemos hecho la calibración, liberamos presión absoluta, la presión, perdón, total. Regresamos y listo. Ya hicimos la calibración y se acabó la plantilla de calibración de presión. ¿Ustedes pueden ejecutar estas calibraciones de presiones de forma efectiva? Sí, de la misma forma que la cual yo lo he hecho. Rápido y eficiente, ¿correcto? Nuestras bombas son bien finas. El ajuste fino realmente es muy fino, que podemos llegar a valores y minibares casi exactos, ¿correcto? Y al momento de bombear también llegamos a presiones altas en forma rápida. No tenemos que estar dando muchos bombeos para llegar hasta 20, 40 bares, 50 bares, etc. ¿Hasta ahí se llegó a entender? ¿Sí? ¿Todo está claro? ¿Tienen alguna duda? Consulta. Ahora, imaginemos que nuestro equipo es hard, ¿correcto? Y salió mal. Me salió en la calibración que está mal. No lo desconectamos, solamente nos vamos a comunicador hard, ¿correcto? Vamos a ver, vamos en hard. Obviamente le damos fuente hard porque es un instrumento que está en laboratorio, no está en campo. Si estuviera en campo diríamos fuente off. Le damos de alta y el equipo automáticamente trata de engancharse al device descriptor de nuestro instrumento. Si todo está conectado, si el device descriptor del instrumento lo encontramos, lo vamos a tener.
Ya lo vimos, entramos y nos apertura toda la información del instrumento y cómo vamos a poder configurarlo. ¿Correcto? Vamos a poder mover el 0, el span, ajustar linealidad, colocar otro tag, colocar otro nombre, etc. ¿Correcto? Colocamos online. Perdón. Y bueno, es un solo punto. Y está toda la información, toda la configuración. Muy parecido a cualquier comunicador o handheld hard que ustedes tengan en campo. ¿Correcto? Ahora, imaginemos que es un instrumento que no lo tenemos, ¿correcto? Pero sí podemos ingresar en forma genérica. Entonces salimos de aquí, ¿correcto? Entramos a Hard, entramos a Herramientas, lo mismo es para Philosophy Foundation y Profit PA, y entramos aquí. A cómo nos vamos a ingresar el deber escrito en forma genérica, en vista básica, porque también solamente queremos ver algunas informaciones básicas del instrumento, no queremos ver toda la información, o como el fabricante nos lo da. Entonces tenemos muchas opciones para poder engancharnos con los deberes escritos Hard, Profit PA y Philosophy Foundation, y asimismo poder hacer el testeo de todas las direcciones que tenemos en Hard, tanto entra como en forma primaria como un máster secundario, ¿correcto? Entonces con eso podemos ya configurar. Como se han dado cuenta, no he tenido que desconectarme del equipo, todo hasta aquí. Entonces ya terminé de configurar, lo ajusté, moví el 0, el span, linealidad, modifiqué el tag porque el tag estaba errado, ¿correcto? Salgo de esta opción de comunicador y me voy a calibrador, identifico la plantilla y nuevamente ejecuto la plantilla de calibración. Pude haber hecho o estoy haciendo una calibración, que es un contraste, con un patrón certificado, un ajuste si lo encontré mal y nuevamente el segundo y último contraste bajo comparación de un patrón, que en este caso es de presión, y ver si realmente todo está en óptimas condiciones. Y lo hice sin la necesidad de desconectarme del equipo, sin necesidad de llevar equipos externos o adicionales. ¿Correcto? Entonces hasta ahí hemos hecho, creo, una calibración rápida y efectiva. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Correcto. Para instrumentos de presión diferencial tenemos el módulo barométrico interno. ¿Correcto? Para que ustedes puedan trabajarlo sin ningún problema. Ya no tienen que estar restando presiones o haciendo alguna modificación externa de la plantilla. ¿Correcto? Entonces tenemos que tener en cuenta en eso. Correcto. Ahora vamos a saltar a nuestra segunda plantilla de calibración o ejercicio de calibración. Correcto. Vamos a ampliar el PPT. Ya hicimos, para hacer un pequeño resumen, un RTD, 2 RTD para en grupo. Podemos también hacer grupos en el instrumento de presión, porque tenemos hasta 3 módulos internos de presión y un externo, ¿correcto? Así que podemos hacer sin ningún problema generaciones. Podemos tener bombas diferentes, sí, alimentaciones de presión, en este caso generadoras de presión real, o bombas manuales. El cuarto y último plantilla de calibración que vamos a hacer o ejecución de calibración ahora, ya para culminar, ya estamos con el tiempo, es de un pHímetro, que es un caso muy común que ustedes tienen, ¿correcto? Para un pHímetro tenemos 3 tipos de buffer, no es como una señal análoga de 420 mA, donde sabemos cuál es el rango mínimo y el rango máximo, pero sí sabemos que nuestro pHímetro tiene, en este caso, un rango de 0 a 14 pH, ¿correcto? Pero los buffers de calibración que nos venden y los convencionales y los estándares de 4, 7 y 10 o 4.1, 7.1 y 10.1. Entonces, con esa información nosotros ya podemos hacer una plantilla, porque ya sabemos que este equipo de pH nos va a emitir una señal lineal, ¿correcto? Entonces, si es una señal lineal, vamos a poder trabajarlo de esta forma. Nosotros tenemos en pH, no sé si llegan a ver o espero lo puedan ver sin ningún problema. Tenemos el pHímetro que el 0% va a ser 0 pH, el 100% va a ser 14 pH y corresponde en forma lineal a 0 pH 4 mA, 14 pH 20 mA. ¿Correcto? En pocas palabras, si es que yo genero y creo mi plantilla de 0 a 14 con 4 a 20 mA, en la salida de mi instrumento voy a tener lo siguiente. Al momento de colocar en un buffer de 4, estos van a ser los miliamperios que deben corresponder. Al momento de colocar en un buffer de 7 y de 10, estos son los miliamperios. Y si los buffers son de 4.1, 7.1, 10.1, estos son los miliamperios. ¿Correcto? Siempre hay que partir de una información teórica para poder generar bien nuestra plantilla de calibración. ¿Así estamos claros?
Vamos a ver si podemos crear la plantilla ahora de calibración de forma rápida. Estamos aquí en el MS6, vamos a subir un poco más esto para que lo puedan ver. Salimos aquí, creamos una nueva plantilla. Ahora, la plantilla, como mi patrón de pH es externo, al igual que un horno que no tenga comunicación, tiene que ser tecleada, ¿correcto? Al ser tecleada vamos a personalizar las unidades, ¿correcto? Personalizado, y colocamos que nuestro valor va a ser de pH, ¿correcto? Damos check. Nuestra resolución, en este caso, como es de 1, simplemente lo dejamos ahí. Ya vamos a al segundo punto, que es de 4 a 20 miliamperios, ¿correcto? Sí, corriente, fuente on. Así estamos bien. En este caso, nuestro equipo de pH nos va a emitir, porque él tiene una alimentación de 24 voltios externa, entonces nos emite de 4 a 20 miliamperios. Por ende, vamos a colocar fuente off, porque nosotros no debemos generar la fuente, sino podemos generar conflictos al momento de hacer la comunicación, ¿correcto? Fuente off medición, nos vamos a conectar aquí sin ningún problema. Saltamos a la tercera página, el rango va a ser de pH de 0 a 14 pH, ¿correcto? Y la salida de 4 a 20 miliamperios. Saltamos, van a ser 3 puntos. Ahora, nosotros queremos hacer las comparaciones en los puntos 4, 7 y 10, ¿correcto? Entonces debemos tener esos valores para poder configurarlo acá. Entonces hacemos lo siguiente, colocamos 3 puntos de calibración, ¿correcto? Pero en los rangos que tengo arriba van a ser de 4 pH a 10 pH, ¿correcto? Que son los 3 puntos que yo quiero. Y justo el 7 es el valor intermedio, ¿correcto? Ahora, son 3 puntos, 0, 50 y 100. También los puntos los hemos podido personalizar, pero vamos a trabajarlo de esta forma. Ahora, como hemos tenido el Excel, como tenemos el Excel, para 4 es 8.57, es decir, mi primer valor en miliamperio va a ser 8.57, ¿correcto? Y mi segundo valor, que va a ser 10, mi último valor, ¿correcto? De acuerdo a mi Excel va a ser 15.43. Entonces colocamos 15.43. Y ya estamos creando una plantilla específicamente para nuestro pH, ¿correcto? Donde cuando sea 4 tiene que ser 8.7, cuando sea 10, 15.43 y cuando sea obviamente 7, 12 miliamperios, ¿correcto? Saltamos 3 puntos, subida, no hay aceleración automática porque la variable que vamos a controlar no es un patrón del mismo MS6 o no lo estamos controlando, es tecleada en realidad. Porcentaje de spam, como ya estamos viendo con el tema de salida, unidad de ingeniería, vamos a tener el valor en miliamperios, que es lo que nosotros queremos recibir, ¿correcto? Podemos colocarlo en porcentaje de spam, que es válido, obviamente teniendo en cuenta que el spam de mi salida es de 4 a 20 miliamperios. ¿Cuánta resolución o error en miliamperios o en microamperios voy a poder pasar? Como es un rango muy pequeño, vamos a colocarle un valor para el caso de ejemplo de 3. Solamente por este caso de ejemplo. No hay que analizar mucho el error aquí. Colocamos un valor, en este caso HTD PH, correcto, es mi posición ID, el nombre PH, un código ID, colocamos el 333, correcto, y un número de serie cualquiera, colocamos este valor. Como es un ejemplo, lo colocamos en forma rápida. Damos check y ya está nuestra calibración. Ahora, para generar nuestra calibración, nos dicen tienen que hacer primero, teclear la opción, que va a ser en pH, y la salida, en este caso de miliamperios. Déjenme conectar la salida de mi pHímetro, déjenme colocar mi buffer para poder hacer la calibración sin ningún problema, el contraste. Acuérdense que el único patrón eléctrico que estamos utilizando aquí es el patrón eléctrico, ¿correcto? Entonces vamos a colocar el valor. A ver, damos check. Correcto. Y damos inicio. En este caso la corriente está en fuente on. Déjenme ver si estamos conectando bien el equipo. Vamos a ver. A ver. Correcto. Ya hemos conectado bien el equipo está respondiendo. Correcto. Ahorita está el aire, no sé por qué está generando 5 miliamperios, pero ahora lo vamos a colocar a nuestro buffer de 4 de 4 de 4 de pH. A ver. Correcto.
Hemos colocado nuestro sensor, los miliamperios de mi buffer, en este caso es 4, si fuese 4.1 lo puedo modificar aquí, pero en realidad es 4 exactamente, y nos damos cuenta que sí corresponde. Vamos a dar inicio a la calibración. En 4 debe ser 8.57, es nuestro 1 punto, estamos dentro de la tolerancia, no hay ningún problema, entonces vamos a aceptar en forma manual. Aceptamos. Nuestro segundo punto, que es el buffer número 7, voy a limpiar el electrodo para poder pasarlo al segundo buffer. Nos debe salir una señal de 12 miliamperios exacto, vamos a ver, ojalá salga. Si está todo lineal para no poder ajustarlo, si hay que ajustarlo, se puede ajustar mediante el panel que tiene el mismo pegímetro, o hay algunos que son con comunicación hard y se puede hacer con un comunicador. En este caso también con el MS6. A ver, déjenme colocar al pHímetro, al buffer, un ratito. Vamos a ver. Correcto, ya hemos colocado al buffer. Nos damos cuenta que en 7 corresponde casi a 12 exactamente. Tenemos una pequeña desviación. Hay que ver nosotros si esa desviación es contundente para hacer un ajuste o no. Obviamente se pudieran hacer límites anteriores. Sí, se puede hacer límites anteriores en la plantilla, pero en este caso, como lo hemos hecho rápido, no hemos colocado límites de ajuste, pero ya nos damos cuenta de que el equipo es favorable. ¿Correcto? Ahora voy a limpiar el electrodo para pasar al buffer número 10 y ya concluir con esta práctica. Un rato. Correcto, ya lo coloqué al buffer y sí, miren, estamos casi muy cerca al valor deseado. Y con eso ya podría yo dar mi aceptación en forma manual y mi plantilla me sale dentro de las tolerancias. Tenemos el gráfico, tenemos los valores eléctricos y listo. ¿Correcto? Entonces, ya con eso hemos hecho un pH. Ya podemos confirmar si nuestro pH está bien o está mal. ¿Por qué? Porque lo estamos comparando contra un patrón que tenemos externo, que son los buffers, más el patrón eléctrico que tiene el MS, que es un patrón certificado. Entonces, no hay límite. Podemos nosotros colocar patrones externos, obviamente en forma tecleada, sí, al MS6 y poder tener todos nuestros instrumentos de campo registrados en nuestras bases de datos. ¿Tienen alguna duda? Consulta por ahí, algo que no haya quedado claro. Voy a guardar esta información como he encontrado, porque lo encontré muy bien. ¿Tuvieran alguna duda adicional? Por favor, denme el check. Si desean hacer también una futura presentación, webinar práctico de instrumentos que ustedes tengan puntualmente en campo, donde han tenido algunos problemas, nos pueden escribir directamente a ControlWare y nosotros hacemos ejercicios puntuales y personalizados para que ustedes tengan mejor asesoramiento en el tema de Vimex. El próximo webinar que estamos próximos va a ser obviamente algo muy parecido, el MS6 con la forma práctica. Creo que vamos a ampliar en este caso el webinar a 1 hora más, van a ser 3 horas, o fragmentarla como en este caso. Y los próximos webinars que se vienen, les recomiendo que entren a las redes sociales de Control Working. Normalmente estamos publicando ahí los próximos webinars gratuitos de Vimex y de otras marcas, para que estén enterados y estén actualizados en automatización de gestión de calibración. Es el CMX, el próximo es el CMX y el M6 vamos a repotenciar un poco más. Espero hayan entendido al 100% la información, espero no hayan quedado dudas al respecto y si tuvieran alguna duda, por favor, tienen la oportunidad de decirlo ahora para poder resolverlas o en caso contrario, perfecto, tenemos una consulta. Dice que si podría hacerse una calibración de un patrón diferente que no tenga salida de 420 mA. Sí se puede hacer una calibración diferente. Obviamente tenemos patrones eléctricos que puede ser frecuencia. Podemos hacer calibraciones de presostatos, ¿correcto? Y la calibración del presostato se hace muy sencillo. Se crea una plantilla. La entrada, obviamente, si es un presostato va a ser presión, ¿correcto? Pero la salida va a ser un pulso, un contacto, si fuese un presostato. ¿Correcto? Colocamos el nivel y listo. ¿Correcto? Colocamos los rangos, el tiempo de disparo del esto, cuando abre, cuando cierra y listo, se acabó la plantilla. El mismo equipo M6 te lo da. Presostatos, termostatos, termómetros. En el caso que fuese manómetros, ¿correcto? Con aguja,
se hace lo mismo, pero obviamente nuestro patrón o nuestro equipo que vamos a contrastar, nuestro patrón va a ser nuestro módulo de presión porque estamos generando un bar. Nuestra salida va a ser el valor que nosotros veamos en la resolución de nuestra aguja de nuestro manómetro. En ese caso puntual, el ingreso tecleado no va a ser la entrada, sino la salida. En el caso de los manómetros, de los rotámetros, de los flujómetros, va a ser en la salida, ¿correcto? Entonces, hay que tener bastante cuidado con eso, hay que conocer el instrumento, hay que saber qué es lo que nos interesa conocer el instrumento, qué es lo que nos interesa tener en forma lineal para nuestra automatización, conocer el proceso, conocer los rangos, conocer la linealidad de su instrumento y listo. Lo demás se pone ya por defecto. El M6 te va dando opciones para que vayas colocando paso por paso, ¿correcto? Asimismo, el software CMX, que en un futuro webinar lo vamos a dar, también es un software muy amigable, es muy práctico, ¿correcto? Tener los resultados y tener toda la información en una base de datos, que es lo que nosotros al final queremos porque queremos gestionar nuestras calibraciones ante alguna auditoría interna o externa que tengamos en planta. Y eso también nos da la fiabilidad de que nuestros productos están siendo fabricados o ensamblados en parámetros estándares, parámetros certificados, ¿correcto? Y por ende estamos dando un producto de calidad hacia los clientes. Espero eso haya sido de su agrado, este pequeño webinar que hemos hecho, que haya aclarado sus dudas, que es importante. Y si tuvieran alguna duda, como le dije, mi nombre es Hugo Torres, mi correo es htorres@controlware.com.pe, me pueden escribir directamente a mí o si no por intermedio de el ingeniero Jamal, correcto, ahí nosotros estoy escribiendo en el chat de todos mi correo electrónico para que me puedan contactar si tuvieran alguna duda, si quisieran alguna cotización adicional o saber qué opciones más pueden manejar con su MC6, sin ningún problema lo podemos manejar y estamos prestos a apoyarlos y asesorarlos al 100% desde Perú. Cuídense, que tengan muy buena tarde. Como he visto, no tienen ninguna pregunta por el momento, así que me despido. Hasta luego.